Entiendo que todos conocemos más o menos de el entorno de la inteligencia artificial, pero quiero empezar, desde luego, por compartir bueno, yo estoy especialmente ilusionado porque, bueno, porque soy murciano, o sea, me siento doblemente en casa, soy murciano, soy ingeniero industrial, por la Universidad de Madrid, pero en cualquier caso ingeniero industrial. Y además bueno, es claro que la inteligencia artificial está absolutamente en boga o en la cabeza de todos, y todos, yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad está pensando en qué efecto va a tener. En nuestro caso y en nuestra industria, de hecho, hay una preocupación por qué va a pasar con nuestro trabajo, o sea, si vamos a estar, si nuestra carga de trabajo está amenazada o no por la inteligencia artificial. Y en esto me gusta repetir lo que decía algún economista, una frase de Baldwin del 2023 que yo hago mía, que es que la inteligencia artificial no nos quitará el trabajo, nos lo quitará alguien que la maneje bien en cualquier momento, o sea, pero no será la inteligencia artificial. En segundo lugar, sí que quería empezar por introducir, creo que muchos de vosotros sí que habréis oído hablar de Bioness, pero bueno, Bioness somos la subsidiaria de servicios de IBM, la más grande de las subsidiarias de servicios de IBM. Tenemos 4.700 profesionales distribuidos en 14 centros y desde el verano pasado en 15 centros, incluyendo Murcia. De hecho, probablemente visteis la inauguración, en la que amablemente nos acompañó también el consejero. Y además, en donde pretendemos crecer, o sea, efectivamente estoy con Matías, que es una región fértil y es una región en donde creemos que la innovación, además en nuestro sector, de nuevo en el sector de IT, en donde el teletrabajo y el trabajo remoto es cada vez más factible, el vivir o el poder trabajar desde una región o desde una ciudad tan agradable y tan conveniente como lo es Murcia, pues creemos que va a ser un factor diferenciador, ya que desde aquí podremos servir a todos nuestros clientes que no necesariamente están en la región, aunque obviamente intentaremos que también los haya aquí. Además, esto es chascarrillo si queréis, pero los murcianos estamos de moda en el entorno de la innovación y de la industria tecnológica. Sabéis que Darío Gil, el vicepresidente senior de IBM para investigación y desarrollo a nivel mundial, ha sido nombrado, va a ser nombrado, porque todavía está pendiente el nombramiento por el Parlamento americano, o norteamericano, mejor dicho, pero Darío Gil ha sido nombrado el secretario de Ciencia del gobierno de Trump. Y, bueno, puedes estar más o menos de acuerdo con el gobierno. Él políticamente no está adscrito a ningún partido y, desde luego, tampoco al de Trump, pero sí que está adscrito a IBM y a la tecnología de IBM. Y, bueno, tiene una trayectoria. Darío nació en Murcia, se inició su formación en Murcia, aunque luego continuó en Madrid y la terminó en el MIT, yo creo que la universidad de referencia en el sector tecnológico del mundo. Y luego entró en IBM y trabajó en IBM los últimos 25 años y era nuestro referente y nuestro director o nuestro vicepresidente senior, como decía, de Research. Entonces, bueno, los murcianos, como decía, estamos de moda y es la mejor prueba de la fertilidad a la que mencionaba Matías. Entrando ya en el contexto y en lo que realmente debe de ser nuestra charla hoy, y es poner en contexto la inteligencia artificial. Yo lo primero que quería decir es poner en contexto, dado que estamos en el Colegio de Ingenieros Industriales, la inteligencia artificial en el contexto de la industria 4.0, porque nosotros hemos vivido la industria la 2.0, la 3.0, la 4.0, que nos vino y parecía que iba a ser el cambio de paradigma, y ahora la inteligencia artificial, que no es más que un pasito más de la industria 4.0. O sea, los que ya hemos pasado por aquí, pues sabéis que todos los proyectos asociados a la industria 4.0 pues estaban basados y estaban amparados en el Internet de las cosas. O
O sea, todos los sensores y todos los datos que recogemos constantemente en nuestras fábricas y en nuestras factorías. El Big Data y la inteligencia artificial, desde sus inicios, ya estaba incorporada en la industria 4.0 y hablamos de hace casi 10 años, cuando salió las primeras ideas de la industria 4.0 que venían de la legislación europea. La computación en la nube, también, de nuevo, pues ahora está muy en boga, pero nosotros en el entorno industrial ya vivíamos, y sobre todo en la informática. Sabéis que en la informática tenemos la informática industrial y la informática de gestión, y en la informática industrial la computación en la nube viene siendo ya una norma desde hace muchos años. Ciberseguridad, aquí quizá es uno de los aspectos en donde más tenemos que avanzar. Robótica avanzada y automatización, robótica no solo robótica asociada a la informática, sino robótica industrial, la impresión 3D y la realidad aumentada. Estas tecnologías ya venían estando en la industria, y esto no nos resulta, o sea, no estamos diciendo nada tan rompedor con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial sí que está en la boca de todos, pero no es tan diferente de lo que veníamos haciendo, especialmente en el sector industrial. Ya entrando en lo que es la inteligencia artificial en sí, la inteligencia artificial lo que sí que nos trae de nuevo es la capacidad de reconocimiento de objetos, la capacidad de hacer clasificación de datos. Esto no es algo tan antiguo, o sea, no hace tanto tiempo que somos capaces de hacerlo de una forma ordenada, y sobre todo el análisis de patrones y la definición de predicciones a gran escala. Predicciones y modelos matemáticos ya lo venimos haciendo tanto en el sector industrial como en el sector económico. Los modelos matemáticos en economía vienen desde el siglo XIX, pero en escala y con la cantidad de datos que nos permiten, sobre todo todos los sensores y el Big Data y el análisis, la gran masa de datos que ahora somos capaces de generar. Esto sí que es nuevo, y esto sí que sí que fue un cambio, y fue un cambio fundamental de hace no menos de 3-4 años. Pero ahora, cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial, la generativa también trae un paradigma nuevo, y este paradigma tiene que ver, o sea, con la capacidad de generar contenido. Hasta entonces, con la industria artificial, digamos, tradicional, entre comillas, éramos capaces de hacer análisis y de definir modelos y hacer predicciones. Con la generativa somos capaces de generar contenido. Y generamos contenidos, y tenemos contenidos no solo bibliográficos, sino contenidos de todo tipo. Contenidos de voz, contenidos de imagen, contenidos de todo tipo. Este es un cambio diferencial, y este cambio sí que nos está dando una revolución, sí que está provocando una revolución en la industria. Pero aún nos queda un paso más que ahora estamos empezando a ver, y que viene con una nomenclatura un tanto rara, porque a mí no es la inteligencia artificial agéntica, la agentic en inglés, que es basada en los agentes. Los agentes, de nuevo, vuelven a ser una diferencia, y aquí empieza a aparecernos el futuro, lo que antes nos parecía un futuro no alcanzable, y es la inteligencia artificial agéntica genera agentes, o sea, haces agentes que son capaces de ejecutar cosas. O sea, tú ya no solo haces el análisis de datos, no solo eres capaz de definir modelos y de hacer predicciones, sino sobre todo ya puedes acabar pidiéndole que ejecute, pues lo vemos en los coches autónomos, es el ejemplo más claro, en donde le podemos pedir que conduzca, pero no solo en coches, o no solo en algo en principio tan de andar por casa, aunque es extremadamente complejo, sino que es que en gestión, en informática de gestión, que es en la informática a la que nosotros más nos enfocamos, también es capaz de hacerte, como luego veremos en algún ejemplo que he preparado, es capaz de hacerte, por ejemplo, el análisis de un claim, una reclamación de seguro, proponerte cuál debe ser la solución del seguro, qué es lo que debes de pagar, qué es lo que está cubierto o no está cubierto por la póliza, y no solo eso, sino que incluso te puede llegar a recomendar qué cambios deberíamos de hacer en la configuración de las pólizas para que no nos vuelvan a pasar estos problemas.
Esto ya digo ahora, luego veremos algún ejemplo que tenía preparado. El siguiente capítulo que había preparado era, bueno, las 5 tendencias que nosotros, que dentro de IBM vemos y están basadas en el Instituto for Business Value, que es el IBV, es un instituto a nivel mundial que hace encuestas de todo tipo. Y estas tendencias están basadas en más de 4.000 entrevistas con distintos CEOs a nivel mundial de todos los sectores. Y aquí las conclusiones, yo creo que son unas conclusiones que podemos transformar o podemos interiorizar y que desde luego nos deberían de impeler a tomar decisiones diferentes. La primera es que la inteligencia artificial agéntica o basada en agentes va a transformar el negocio, pero lo primero que necesitamos es transformar al personal. O sea, transformar la inteligencia artificial, puedes poner, y sobre todo basada en agentes, puedes definir los agentes que quieras, pero incluso en los ejemplos más básicos como este que comentaba antes de una compañía de seguros, necesitas a alguien que sea capaz de interpretar lo que dice, que sea capaz de ejecutarlo y que sobre todo sea capaz de tomar la decisión en base a la información o en base a lo que la gente propone hacer. La segunda tendencia que vemos y que creemos que hay que tener muy en cuenta es que, a pesar de los esfuerzos para frenar el crecimiento, la deuda técnica es cada vez mayor. O sea, la brecha, hay una brecha que existe entre los perfiles y los procesos más obsoletos dentro de mi compañía y los procesos más modernos o más automatizados que tengo. Esa brecha, que habitualmente llamamos en términos de informática o en términos de tecnología la deuda técnica no solo no se reduce, sino la brecha aumenta y aumenta cada vez. Como por otra parte, es lógico, dada la velocidad a la que se está desarrollando. Esto puede ser a la larga un problema y esto la única forma de resolverlo es con una estrategia ordenada de acercamiento a la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial en nuestra compañía desde una forma, ya digo, estructurada y uniforme a lo largo de toda la empresa. Una tercera tendencia o una tercera reflexión es que en la era de la inteligencia artificial, aunque parezca mentira, la ubicación es todo. O sea, la ubicación y más, bueno, ahora con los vaivenes geopolíticos que todos vivimos, con mucha más razón. En Europa, o sea, nosotros nuestra propia legislación, ya no solo por protección de datos, sino incluso por legislación, protección de datos europea, sino incluso por legislación nacional, necesitamos tener los datos y especialmente datos sensibles tienen que estar en un entorno cerrado y en un entorno controlado por tu empresa o si son datos tuyos. Un problema de privacidad de datos, o sea, una fuga de datos, depende del sector, pero hay problemas de datos que pueden hundirte la compañía completa. O sea, cuando están manejando en entornos, no sé, en entorno sanitario o en entorno bancario, que son los datos financieros y los datos sanitarios, sabéis que son los de la más alta sensibilidad desde el punto de vista de protección de datos. Una fuga en esos datos, las multas pueden ser, o sea, las multas o las consecuencias, no solo económicas, sino incluso reputacionales, pueden hundirte la compañía, pueden hundirte cualquier entorno en el que estás trabajando. Por eso la ubicación, al final, la ubicación, todos hablamos en IAG, en la inteligencia artificial generativa, hablamos de ChatGPT o hablamos de entornos abiertos o de entornos... y en estos entornos el riesgo que tenemos es que nuestras empresas o nuestros empleados empiecen a tener, luego comentaré algún ejemplo, empiecen a acceder con datos de la compañía de una forma descontrolada. Ese descontrol te puede llevar a riesgos muy graves y nosotros lo estamos sufriendo especialmente en Estados Unidos. Nosotros internamente tenemos una restricción, se ha acabado por prohibir el uso de determinados modelos abiertos debido a demandas de centenas de millones de dólares por vulneración de la propiedad intelectual de algún cliente
nuestro que estaba utilizando inteligencia artificial abierta. Esto, pero no solo por propiedad intelectual, sino también por por privacidad de datos. Entonces, esto empieza a ser cada vez más fundamental, y lo de tener un entorno privado, un entorno, tu inteligencia artificial, la inteligencia artificial de tu compañía, con tus datos, y que tú seas capaz de controlar y que tengas una capa de gobierno que te permita asegurar quién accede, quién no accede y qué datos entran o qué datos no entran, cada vez es más importante. Otra tendencia y otra reflexión es que la evolución de la inteligencia artificial ha trastocado los presupuestos de IT. Ahora, y además nosotros lo vemos desde el punto de vista del proveedor de tecnología, y desde el punto de vista del proveedor de tecnología, cada vez el presupuesto de desarrollo se va mermando, y en cambio el presupuesto de inteligencia artificial va creciendo cada vez más. Y todavía no se autofinancia, o sea, los retornos de inversión todavía no son positivos. Entonces, todavía estamos por ver que las grandes inversiones en inteligencia artificial empiecen a dar retorno. Aunque creemos que esto es cuestión de meses, ya no de años, sino de meses el que lo empecemos a ver. Y la última es que la principal preocupación de los CEOs, de estos CEOs, de los 4.000 CEOs entrevistados, es que la innovación en los productos y servicios es el principal objetivo de los CEOs. Pero especialmente el desarrollo de nuevos productos basados en la inteligencia artificial. Ya no es tanto el retorno, todos nos enfocamos a la reducción de costes, pero no es la única, desde luego que no es la única vía, y es más, yo diría que no es la vía más rentable o la vía que más beneficios vaya a dar a largo plazo. Porque el desarrollo de productos, el desarrollo de procesos, el desarrollo de nuevas soluciones es lo que más rentabilidad nos va a ofrecer a largo plazo con la inteligencia artificial. Luego aquí había preparado una serie de ejemplos que, bueno, creo que es que vamos un pelín tarde, estoy preocupado con el tiempo, no sé quién lo lleva. Pasa ahí. ¿Voy ahí? Vale. Vale. Había preparado varios ejemplos, en distintos sectores, qué impactos había tenido y qué ejemplos tenía, aunque quizá, bueno, paso relativamente rápido porque probablemente conozcáis, y en cualquier caso os invito y os ofrezco profundizar cuando queráis, a título personal o a título compañía, siempre que queráis. En banca y finanzas, pues estamos en qué sectores, en dónde se está aplicando la inteligencia artificial. Pues se está aplicando ya de forma masiva en la gestión del riesgo, en la detección de fraudes y en la personalización de servicios financieros. Esto lo estáis viviendo todos como usuarios cada día. Cada día la oferta que te hace tu banco es cada día más cercana a lo que tú estás necesitando en ese momento. Esto no es casual, o sea, el que te ofrezcan el préstamo, un préstamo personal justo cuando estás pensando comprarte el coche, no es casual. O sea, esto viene de un análisis de datos que obviamente viene de donde viene. También en el fraude, la detección de fraude, la reducción de fraude, bueno, uno de nuestros grandes clientes del sector financiero lleva gala desde que puso una solución que desarrollamos conjuntamente, o desarrollamos para él, mejor dicho, ha reducido en un 70% el fraude que tenía en un determinado segmento de servicios. En telecomunicaciones, bueno, se está haciendo sobre todo en la gestión de redes, en la optimización de redes y en la personalización de servicios y en la atención al cliente, en los call centers. Esto es generalizado, y esto sí que los call centers es el primer sitio en donde todo el mundo que piensa en inteligencia artificial pensamos en un call center, y sobre todo en un call center de agentes. Por ejemplo, en Iberdrola hemos estado desarrollando un caso de uso que es para un agente, para cambiar, cuando quieres cambiar tu cuenta asociada a un contrato, ya no interviene una persona. Ya no solo es que te atienden automáticamente, sino que es que tú desde cualquier medio, desde WhatsApp o desde cualquier tipo de acceso, le dices qué es lo que quieres hacer, y si lo que quieres hacer es una operación financiera sencilla con tu cuenta o con tu contrato, te lo hace automáticamente. Ya no es que a la gente
le proponga qué hacer, sino que lo hace automáticamente. En el sector público se están utilizando sobre todo en eficiencia y en servicios a los ciudadanos, aunque probablemente, no está Luis Alberto, pero ya se lo he dicho en persona, probablemente es de las áreas en donde más recorrido hay de implementación, porque en el sector público todavía es verdad que la privacidad de datos y las restricciones reglamentarias son mucho más graves que en otros sectores, pero es verdad que el sector público es quizá una de las áreas en donde más recorrido hay y en donde probablemente Murcia y especialmente la Agencia de Transformación Digital podría convertirse en un referente o podría invertir para convertirse en un referente. En retail y en consumo, pues las empresas se están utilizando sobre todo para optimizar inventarios, para optimizar logística y para mejorar soluciones o definir soluciones personalizadas a cada uno. En automoción, obviamente, lo que a todo el mundo nos viene es la movilidad con vehículos autónomos. El 74% de los ejecutivos encuestados predicen que los autos del futuro serán definidos por software y potenciados por inteligencia artificial. Hace poco el director general de Volkswagen de aquí de España me decía que lo que él vende es software en una carcasa metálica. Que él realmente lo que ya vende es, sobre todo, un software con 2 servidores, porque lleva en el coche, o sea, en cualquier coche por pequeño lleva un par de servidores, y ya digo, él lo definía como que lo más crítico de lo que vendía era el software, porque es lo que define la experiencia de usuario y es lo que te define cuando tú te compras un coche y estás contento con él o no. La principal razón o la primera motivación es cómo de buena es o cómo de amigable es la solución de software. En energía y sostenibilidad ya he hablado antes. En sostenibilidad hay un montón de aplicaciones y yo creo que en España los casos más avanzados los está haciendo, creo que hasta ahora Iberdrola, en mi opinión, y están haciendo, no solo con nosotros, sino con muchos, están haciendo muchas soluciones basadas en agentes. En el sector salud empieza a haber mucha investigación, ya no solo en el desarrollo de fármacos, que por supuesto, sino también incluso en diagnóstico multimodal, o sea, multimodal llamamos a cuando tiene distintos tipos de inputs, o sea, cuando tiene input de imagen, cuando tiene input de sonido, cuando tiene input de documental. Y empieza a haber soluciones asociadas a los síntomas y al diagnóstico para todo tipo de tratamientos. Aunque aquí, el sector salud es quizá el más crítico en cuanto a la privacidad de datos. Aquí sí que una fuga puede ser un absoluto desastre. En seguros, os comentaba antes que hay multitud de ejemplos. Ahora en la siguiente os había preparado un vídeo con un ejemplo de una compañía de seguros, con lo cual no me entretengo mucho más. Farmacéutico ya lo he comentado, y en agricultura y en alimentación, sobre todo en la optimización de cultivos, en la optimización de riegos, es en donde más inversión y más foco se está poniendo. Y como os decía, me han preparado un vídeo con un ejemplo de un agente preparado para una compañía de seguros, concretamente Zurich, y es una solución, ahora veréis, a mí me sorprendió por verlo en funcionamiento, porque hace muchas cosas que yo pensaba que solo podía hacer una persona, porque lo primero que hace el análisis de una imagen. Con el análisis de la imagen y con el dato de la reclamación del usuario, hace un diagnóstico comparando con la póliza, hace un diagnóstico de qué está cubierto, qué no está cubierto y qué le debería de proponer, pero es que ya no se queda ahí, sino que le hace una propuesta de cuál debería ser la estrategia de negociación en la concesión. Le dice, deberías de llegaros a tu máximo, el máximo que debería de 200 y pico mil euros, y yo te aconsejo que en la negociación vayas primero diciéndole que esto sí está cubierto, esto sí y esto no, y esto tal, e incluso hace un análisis legal de cuáles son las coberturas, o sea, cuáles son los riesgos de reclamación legal que podría tener el cliente. Y por si no era poco, al final incluso le propone
qué cambios deberían de hacer en el texto de las pólizas para que esto no se repita. Entonces, y todo esto, bueno, lo vais a ver, ya digo, es un vídeo. Esto es el caso. No sé si está corriendo, me parece que sí, debería. No, me lo he pasado. Si no, estará aquí. Aquí, mira, sí. Aquí empieza, o sea, aquí lo están eligiendo, o sea, viendo el historial del cliente. Son 3 minutos, o sea, no es muy largo. Ve la historia de la reclamación, ve los detalles, empieza a enriquecer con datos de imágenes, o sea, bueno, este es el detalle de todo lo que ha visto, sube la fotografía del edificio incendiado, lo enriquece con la fotografía, lo enriquece con datos del entorno e incluso con datos sociales, o de las redes sociales, para saber si puede haber fraude o si es posible que sea un fraude o no. De aquí hace el escaneo completo y ahora es cuando corre la cobertura. Aquí le dice que le prepare el report de cuál debería ser la cobertura y qué cubre ese seguro y qué no. Y aquí veis todo, aquí le empieza a decir, bueno, aquí enseña el proceso. Este es el proceso del análisis de la cobertura, que es lo que le va a dar, este agente que hemos desarrollado. Con esta estructura de proceso, con el análisis legal, como os decía antes, para asegurarse de que las reclamaciones que puedan venir no sean más costosas que el propio claim. Ahora se ve, aquí genera la cobertura, ahora lo veréis, y empieza a decir qué es lo que sí que está cubierto por la póliza y qué es lo que no está cubierto. Este es el reporte final y aquí es donde le empieza a recomendar. Le empieza a recomendar qué es lo que debería de cobrar. Veis, habla del suelo, del techo, de la electricidad, la infraestructura de utilities, la unidad, la sala de servidores, y luego coberturas que es dudoso de si están cubiertas o no. Estas son las cubiertas, las no cubiertas y las inciertas, las que, bueno, puede ser que estén cubiertas o no. La conclusión, las discrepancias son tales, y ahora le va a proponer cuál debiera ser la estrategia de negociación con el cliente, después de correr el assessment legal. Luego, bueno, como os dejaré en la presentación, si lo queréis ver algo más en detalle, como está anonimizado, se puede ver, o sea, no hay ninguna restricción porque no está. Ahora, bueno, aquí termina con el inspector, o sea, con el report del inspector, y esta es la estrategia de negociación que os decía, qué es lo que deberías de preparar para la negociación, cuáles son las concesiones, el plan de concesiones graduales a medida que vayas avanzando debes de empezar con esa oferta inicial, después, si te aprieta un poco el cliente, hacerle una concesión final, y si no, la concesión final. Estos son los precedentes legales y esos son los riesgos legales. Y al final te habla del underwriter, o sea, de qué es lo que deberías de cambiar en la póliza para llegar, este es el último punto, ahora saldrá, para que no te vuelva a pasar, para que estas coberturas que eran inciertas dejen de serlo. Como veis, es que son agentes que no es que haga un análisis y te proponga, es que es un análisis que hace. O sea, ya hace lo que teóricamente haría una persona, y la persona lo único que debe de hacer es vigilar que el proceso y vigilar que esta herramienta hace lo que la compañía quiere que haga. Por último, reflexiones finales, y con esto ya sí que acabo. Primero, la productividad no es el objetivo final, no debe ser el único objetivo. Como decía antes, la mayoría de los CEOs, y yo creo que la mayoría de nosotros,
sabemos que la inteligencia artificial, el impacto no va a ser no solo en reducción de costes y no solo en eficiencia, sino también en posibilidad de desarrollar nuevos productos, nuevas soluciones, y que eso es lo que más beneficio nos va a dar. A medida que la inteligencia artificial se va desarrollando, se va haciendo más específica de la industria. Cada vez puedes utilizar, o sea, las soluciones genéricas y generales para cualquier industria cada vez son menos reales y menos adaptadas a nosotros. Es muy importante canalizar la disruptiva de la inteligencia artificial en un modelo operativo de tu compañía que sea abordable, o sea, que puedas transformar a la velocidad que necesitas. Y por último, todos seremos gerentes, o sea, lo que vamos a ser somos gerentes de agentes, o sea, empezaremos a ser directores de agentes y pasaremos de haber sido directores de personas a directores de agentes de inteligencia artificial. Segundo, la inteligencia artificial de código abierto impulsará, y está impulsando ya, la de código abierto, sabéis que es el open source en nuestra nomenclatura, que es aquello en donde cualquiera podemos enriquecer, o sea, cualquiera de las compañías enriquecemos las soluciones, y son las soluciones en contraposición a los modelos cerrados como, no sé, como los de Google, el Gemini o el ChatGPT, que no dejan de ser modelos cerrados y propietarios. Bueno, pues cada vez hay más y están empezando a proliferar los de código abierto, que es aquellos en los que podemos influir y podemos aportar cualquiera. La recomendación, sin duda, es coger una solución, un modelo, se llaman los SLMs, los Small Modelos, traerte uno, hacerte una copia particularizada, una copia en tu entorno particular, y a partir de ahí empezar a trabajar con ese modelo contra tus datos, o sea, alimentándolo con tus datos. Y desde luego fuera del entorno público, porque el entorno público está teniendo cada vez más riesgos. La automatización se va a convertir en un requisito. La aceleración de la inteligencia artificial mejorará el rendimiento y la seguridad de los mainframes y de los grandes servidores. La agilidad criptográfica, sabéis que hay un gran problema un gran problema en ciernes con el quantum, con los ordenadores cuánticos, porque la criptografía, tal como la conocemos hasta ahora, la criptografía es el modo en que transmitimos datos, es de forma segura. Con los ordenadores cuánticos se van a poder descifrar esos criptogramas a una velocidad mucho mayor que lo que se puede ahora, con lo cual nos va a obligar a todos a cambiar lo que teníamos. El surgimiento de la inteligencia artificial en la sombra. Esta es la inteligencia, le llamamos inteligencia artificial en la sombra a la inteligencia artificial que utilizan nuestros empleados sin que nosotros lo sepamos. Esto nos pasa a todos y yo en nuestra propia compañía, con nuestros usuarios, que son además especialmente enfocados en el área de la tecnología, pues no lo hemos hecho, pero estamos a nada de prohibir, o de cerrar el acceso a cualquier inteligencia artificial que no sea la nuestra propia, porque nos empieza a dar mucho miedo los riesgos que vemos. La inteligencia artificial multimodal está creciendo y ahora ya está creciendo, pero muy significativamente, y hoy ya es una realidad. Y por último, la inteligencia artificial nos ayudará a desarrollar en todos los objetivos de sostenibilidad, porque es lo que nos está permitiendo hacer soluciones con menos consumo.